qué es el diccionario. Para explicarte bien el tema de hoy, vamos a realizar dos actividades, pero antes de esto, te voy a explicar de una manera muy breve qué es el diccionario. Bien, el diccionario es aquel libro, por ejemplo, en el que dentro del mismo podemos encontrar una gran cantidad de palabras, sus significados y de qué manera utilizarlas. Para explicártelo de la mejor manera, vamos a realizar las siguientes actividades y la primera es, con la ayuda de estas tablas vamos a realizar una actividad a la que le vamos a llamar sacándole el jugo al diccionario. ¿Por qué? Porque vamos a escribir el diccionario y su uso en 8 partes o en 8 características, por decirlo así. Vamos a ir explicando cada una de ellas. Las vamos a nombrar y las vamos a ir explicando de manera muy breve. Comenzamos. Como podemos ver, acá tenemos los 8 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, la primera característica, por decirlo así, para poder utilizar el diccionario es reconocer el diccionario. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando decimos reconocer el diccionario, ¿a qué nos referimos? Bueno, ya sabemos que este librito es el diccionario y que dentro de él podemos encontrar definiciones de un sinfín de palabras, en este caso utilizadas en el idioma español. Muy bien, eso es parte de reconocer el diccionario, de saber para qué se utiliza, cómo nos ayuda y demás. También tenemos que conocer su exterior y su interior. Bien, tenemos una pasta, el nombre, en este caso es el diccionario básico de la lengua española y su editorial en este caso. También encontramos, por ejemplo, la presentación, los datos editoriales y demás. También, por ejemplo, las palabras y sus definiciones, recordando que van desde la A hasta la Z. También vamos a encontrar información que es muy importante para el uso del diccionario, en este caso, las abreviaturas utilizadas. Por ejemplo, buscamos alguna palabra y al principio tiene una abreviatura, entonces esta quiere indicar, por ejemplo, si es un adjetivo, si es un pronombre, una preposición. Entonces, dependiendo de la abreviatura que tenga al principio la definición de la palabra, variando de esto el significado y de qué manera podemos utilizar la palabra. Después, seguimos con buscar las palabras. Como ya sabemos que está ordenado de la A a la Z, entonces es mucho más fácil encontrar una palabra. Por ejemplo, carrusel. Empezamos A, B, C. Entonces vamos a la C. Y así sucesivamente. Por ejemplo, rueda. Como está todo en orden alfabético, acá estaba la C y rueda hasta en la R. Entonces está muchísimo después. Y así es mucho más fácil encontrarlas, ya que el diccionario pues está en orden alfabético, como lo dije anteriormente, de la A a la Z, lo cual nos lleva a encontrar las palabras. Ya habiendo leído y todo, por ejemplo, buscándola de entre todas las palabras que hay, por ejemplo, en una página podemos encontrar muchas palabras. Entonces, a eso se refiere encontrar las palabras, haber encontrado la letra. Y luego dentro de la letra también se encuentran ordenadas de manera alfabética, dependiendo de la segunda, tercera y cuarta letra que le siguen a la letra en la que nos encontramos. Entonces, a eso nos referimos con encontrar las palabras, su significado y demás. Luego, tenemos información gramatical. Pero, ¿a qué nos referimos con información gramatical? Esto va muy de la mano con la que ya habíamos explicado anteriormente, porque la información gramatical se refiere a lo que se encuentra antes del significado de la palabra. Por ejemplo, las abreviaturas, las cuales las encontrábamos al principio cuando estamos reconociendo el diccionario. Sabiendo el significado de la abreviatura, pues vamos a saber mucho acerca de la información gramatical de la palabra, qué quiere decir, en qué contexto y qué va a significar la misma palabra. Luego tenemos el artículo.
¿A qué nos referimos con artículo? Bien, con artículo queremos decir la palabra y todas las definiciones en las que se divide. Por ejemplo, hay palabras que cuentan únicamente con un solo significado, lo que quiere decir que es utilizada únicamente ya sea en un contexto o para dar una definición exacta y no significa más de una sola cosa, como lo dije. Pero hay otras palabras que por el contrario tienen 1, 2, 4, 5 significados. Entonces a esto se refiere el artículo, que la palabra va a tener varios significados y que dichos significados o definiciones va a estar dividido ya sea que por una numeración o bien por una doble barra, y lo cual nos lleva a las variedades del español, que va muy de la mano con el artículo, ya que dependiendo el país, la región, el continente en el que nos encontremos o en el que dicha palabra sea utilizada, pues como lo dice, va a variar. Por tanto, va a variar el significado y por eso muchas palabras poseen 3, 4 o hasta 5 significados. Luego tenemos los sinónimos. Como todas estas partes van relacionadas de la misma manera, sinónimos va relacionada con variedades del español. ¿Por qué? Por ejemplo, como lo dije anteriormente, que dependiendo del país va a variar ciertas definiciones, y dependiendo de entre un país y otro, también las palabras van a cambiar. Por ejemplo, en algunos países, guardameta o portero se dice guardaballas o arquero, y así va a ir variando dependiendo de la región en la que nos encontremos, y a estos les llamamos sinónimos, lo que nos lleva también a los antónimos. Recordando que antónimos son aquellas palabras que significan lo contrario una de otra. Por ejemplo, el antónimo de lindo es feo, el antónimo de blanco es negro. Entonces, en el diccionario también encontramos palabras que significan todo lo contrario, y saber esto es muy importante para la utilización del diccionario. Vamos a pasar a la siguiente actividad, que con esta vamos a comprender un poquito más cómo se utiliza el diccionario, y lo vamos a hacer con la ayuda de estos cubos. En estos cubos encontramos diferentes imágenes y vamos a ir girándolos, y dependiendo de la imagen en la que caiga vamos a buscar su significado en el diccionario. Vamos a tomar uno y lo vamos a girar, y nos salió el espacio, la galaxia, el universo, como le quieras decir. Y también caemos a lo mismo de que hay por ejemplo, acá podemos encontrar varios significados para esta imagen, pero nos vamos a ir por la galaxia. Entonces vamos a buscar, está en la G, ya ubicamos la G. Bien, encontramos galaxia y dice sistema de astros, polvo interestelar, gas y partículas que gravitan en torno a un núcleo. Y en esta encontramos este único significado o definición. Entonces, cuando nos referimos a galaxia, nos referimos siempre a una misma cosa, porque no significa nada más. Vamos a girar y encontramos mago. Ya ubicamos la M y ahora buscamos mago. Mago. Y dice, se dice de la persona que practica la magia. Ese es un significado. Otro, se aplica a la persona versada en las ciencias ocultas. Como podemos ver, tiene dos significados, pero los dos se refieren casi que a una misma cosa. Entonces, los significados acá son sinónimos. Volvemos a girar y tenemos caballero. Vamos a buscar en la letra C. Ya ubicamos la C, entonces ahora buscamos caballero. Y dice, persona de buenas maneras que se comporta con cortesía y generosidad. El segundo significado dice, como forma de cortesía, señor. En el tercer significado dice, perteneciente a una orden militar de caballería. Y en el último significado encontramos
El que andaba errante en busca de aventuras y fue prototipo de los personajes de las novelas de caballería. Por ejemplo, Don Quijote quería ser caballero andante. Entonces, ¿cuál es el significado que más se le acerca a este? El tercero y el cuarto. Y así es como vamos a ir usando el diccionario. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar el significado de alguna palabra y tomamos o utilizamos la definición que más se acerca o que encaja perfectamente con lo que estamos buscando. Y esto ha sido el tema de hoy. Gracias por tu atención.